¿Y si te dijera que muchas de las decisiones que tomas hoy en realidad fueron tomadas hace años? Que esas reacciones que tienes cuando alguien te critica, ese miedo que aparece justo cuando estás a punto de intentar algo nuevo, esa necesidad de procrastinar cuando sabes perfectamente lo que tienes que hacer, tal vez no sean simplemente tu personalidad, tal vez sean respuestas que tu cerebro y tu cuerpo aprendieron a repetir. Y aquí viene lo interesante, puedes creer que estás viviendo el presente mientras tu cuerpo sigue reaccionando al pasado. Eso es precisamente lo que vamos a analizar en este capítulo, porque el autor plantea una idea bastante poderosa. Si quieres cambiar tu futuro, primero tienes que dejar de pensar, sentir y reaccionar como la persona que construyó tu pasado. Y cuando llevas esta idea a la ciencia, aparecen cosas realmente fascinantes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Plan de Vector. ¿Realmente estás viviendo en el presente? Empecemos por una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces durante el día estás realmente concentrado en lo que está ocurriendo ahora mismo? Piénsalo. Estás desayunando pero estás pensando en una discusión que tuviste ayer. Estás trabajando pero estás preocupado por lo que puede ocurrir mañana. Estás hablando con alguien pero mentalmente estás preparando una conversación que tendrás dentro de 3 horas. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está viajando constantemente entre el pasado y el futuro. Y eso conecta directamente con una de las ideas principales de este capítulo. El autor plantea que el presente es el único momento en el que realmente podemos modificar nuestra experiencia, porque el pasado ya ocurrió y el futuro todavía no. Pero hay una trampa. Podemos construir el futuro utilizando las emociones y las expectativas que aprendimos en el pasado. Y esto sí tiene un paralelismo interesante con la ciencia. Nuestro cerebro no funciona simplemente reaccionando a cada acontecimiento desde cero. Aprende, asocia, predice y utiliza experiencias anteriores para interpretar lo que está ocurriendo ahora. Por eso, una situación completamente nueva puede provocar una reacción emocional que parece desproporcionada. No necesariamente estás reaccionando únicamente a lo que acaba de ocurrir. Puedes estar reaccionando a todo lo que tu cerebro aprendió a asociar con algo parecido. Y si nuestro cerebro aprende a asociar determinadas experiencias con determinadas respuestas, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto estamos reaccionando al presente y hasta qué punto estamos reaccionando a algo que aprendimos en el pasado? Para entenderlo, hay un experimento clásico que lo explica de una manera sorprendentemente sencilla. Los perros de Pavlov y el poder de la asociación. Aquí entra uno de los ejemplos clásicos de la psicología. Ivan Pavlov, a principios del siglo XX, Pavlov estudiaba la fisiología de la digestión cuando observó algo curioso en sus perros. Los animales empezaban a salivar incluso antes de recibir la comida. ¿Por qué? Porque habían aprendido a asociar determinados estímulos con la llegada del alimento. Con el tiempo, un estímulo que originalmente era neutro podía provocar una respuesta automática. Esto terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más famosos del condicionamiento clásico. Pavlov recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904 por sus investigaciones sobre la fisiología de la digestión y posteriormente desarrolló extensamente sus trabajos sobre los reflejos condicionados. Y aquí viene lo importante. Esto no significa que los seres humanos seamos simplemente perros de Pavlov, pero sí demuestra un principio fundamental. El sistema nervioso puede aprender asociaciones y esas asociaciones pueden modificar nuestras respuestas ante determinados estímulos. Por ejemplo, imagínate que durante años, cada vez que tu jefe te llama por tu nombre completo, ocurre algo malo. Te llaman, fulano, ven un momento, y automáticamente sientes tensión, el corazón se acelera, te preguntas, ¿qué hice? Aunque esta vez tu jefe solamente quería decirte que hiciste un buen trabajo. El estímulo es pequeño, pero tu cerebro ya tiene una historia asociada a él, y eso ocurre con muchísimas cosas, una canción, una persona, un lugar, una notificación, un olor, una fecha, una conversación, incluso una determinada situación social. Lo más interesante es que una asociación no tiene que quedarse en una reacción de unos pocos segundos. Cuando una determinada respuesta emocional empieza a repetirse una y otra vez, puede comenzar a formar patrones mucho más profundos. Y ahí es donde tenemos que hablar de algo todavía más importante: cómo una emoción puede terminar convirtiéndose en una memoria que nuestro cerebro vuelve a utilizar. Cuando la emoción se convierte en memoria. Y aquí el capítulo se vuelve todavía más interesante, porque las experiencias que tienen una fuerte carga emocional tienden a dejar recuerdos especialmente importantes. Las investigaciones en neurociencia han mostrado que estructuras como la amígdala participan en la consolidación de recuerdos emocionales. En otras palabras, cuando una experiencia nos importa mucho emocionalmente, el cerebro tiene mecanismos que pueden hacer que esa experiencia quede fuertemente registrada. Por eso, puedes olvidar que almorzaste hace 5 días, pero recordar perfectamente una conversación que ocurrió hace 10 años. Recuerdas dónde estabas, qué estaba ocurriendo, qué te dijeron, sobre todo cómo te sentiste. Y aquí aparece una conexión muy poderosa con la idea del libro. Si una persona se repite una y otra vez en determinados contextos, puedes terminar desarrollando respuestas cada vez más automáticas. No porque tengas un cuerpo mágico que tomó el control de tu mente, sino porque el cerebro aprende mediante repetición, asociación y adaptación. Y aquí encontramos otra pieza del rompecabezas: los hábitos. Porque si una emoción puede quedar asociada a una experiencia y una experiencia puede enseñarnos a reaccionar de determinada manera, la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando repetimos esas respuestas cientos o incluso miles de veces? Cuando dejas de elegir y empiezas a repetir.
La neurociencia de los hábitos ha estudiado durante décadas cómo ciertos comportamientos que inicialmente requieren atención y decisión pueden terminar volviéndose mucho más automáticos. Los ganglios basales, por ejemplo, participan en el aprendizaje y selección del comportamiento, y determinadas conductas que comenzaron siendo dirigidas hacia un objetivo pueden bajar determinadas condiciones, convirtiéndose en hábitos provocados por estímulos. Esto explica algo que todos hemos experimentado. Al principio necesitas pensar, voy a revisar Instagram, abres el teléfono, buscas la aplicación, entras, pero después de repetirlo cientos de veces, puedes encontrarte con el teléfono en la mano sin siquiera recordar por qué lo desbloqueaste. Eso es automatización. Y ahora llevas este ejemplo a algo mucho más profundo. Una persona que cada vez que siente miedo evita actuar, al principio piensa, hoy no, después cuando tenga más dinero, después cuando esté preparado, después quizás el próximo año. Y después de repetir esa secuencia durante suficiente tiempo, ya ni siquiera necesita pensar demasiado. Aparece una oportunidad, siente incomodidad, evita, se tranquiliza y el cerebro responde. Evitar funciona para reducir esta incomodidad. El problema es que reducir la incomodidad a corto plazo puede mantenerte exactamente en el mismo lugar a largo plazo, pero aquí aparece una diferencia que puede cambiar completamente la manera en la que entendemos nuestra personalidad. Una cosa es experimentar una emoción y otra muy distinta es convertir esa forma de reaccionar en un patrón que repetimos durante meses o años. Y justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando un patrón emocional deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en la forma habitual en la que vivimos? Del momento emocional al estado de ánimo. El libro utiliza una explicación muy particular para hablar de cómo una emoción puede convertirse progresivamente en un estado de ánimo, un temperamento y finalmente en un rasgo de la personalidad. Aquí yo haría una pequeña precisión. La ciencia no describe este proceso exactamente como una especie de periodo refractario químico que automáticamente convierte una emoción en personalidad. La realidad es bastante más compleja, pero la intuición central sí puede servirnos. Lo que repetimos puede convertirse en patrones relativamente estables. Imagínate una persona que durante meses vive bajo estrés, se levanta preocupada, trabaja preocupada, llega a casa preocupada, se acuesta preocupada, al día siguiente vuelve a empezar. Después de un tiempo puede empezar a decir, yo soy así, soy una persona estresada, siempre he sido negativa, no puedo evitarlo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente eres así? ¿O llevas tanto tiempo practicando una determinada forma de reaccionar que terminó convirtiéndose en parte de tu identidad? Esa diferencia es enorme, porque si dices, soy una persona que siempre procrastina, parece que estás describiendo una característica permanente. Pero si dices, he aprendido a responder a la incomodidad procrastinando, aparece una posibilidad diferente. Si fue aprendido, puede ser modificado, no necesariamente rápido, no necesariamente fácil, pero sí entrenable. Y si nuestros patrones pueden influir en cómo interpretamos el presente, entonces aparece otro problema todavía más grande. Podemos terminar utilizando nuestro pasado para predecir constantemente lo que creemos que va a ocurrir mañana. Y ahí es donde el futuro empieza a convertirse paradójicamente en una repetición del pasado. El futuro que estás imaginando también puede condicionarte. Ahora, llegamos a una de las partes más importantes del capítulo. El autor plantea que muchas personas viven en un futuro previsible, es decir, utilizan el pasado para imaginar cómo será mañana. Y esto ocurre constantemente. Seguro me va a salir mal, ya sé cómo termina esto, siempre me pasa lo mismo, no soy bastante bueno para esto, no voy a conseguirlo. Fíjate en algo, todavía no ocurrió, pero tu cuerpo ya está reaccionando. Te sientes inseguro, ansioso, desmotivado y después actúas de acuerdo con ese estado. No estudias, no llamas, no publicas, no empiezas y al final dices, ves, sabía que no iba a funcionar. Pero existe una posibilidad mucho más interesante. Quizás no predijiste el futuro, quizás ayudaste a construirlo. Y si nuestra mente puede participar en un futuro que todavía no existe, entonces también podemos hacernos otra pregunta. Podemos utilizar esa misma capacidad para preparar una respuesta diferente. Eso nos lleva directamente a una de las ideas más conocidas del libro, la visualización. Visualizar no significa engañar al cerebro. Aquí quiero hacer una distinción importante. El libro habla de visualizar una experiencia futura y sentirla emocionalmente antes de que ocurra. La ciencia sí ha encontrado que la imaginación mental comparte algunos mecanismos neuronales con la percepción de la ejecución de acciones. Por ejemplo, las investigaciones sobre imaginación mental muestran que imaginar determinadas acciones pueden involucrar regiones relacionadas con el control motor. Pero esto no significa literalmente que el cerebro sea incapaz de distinguir una experiencia imaginada de una experiencia real. Sí puede distinguirlas. La diferencia está en que imaginarlas puede preparar determinados procesos cognitivos y motores. Y esto tiene aplicaciones muy interesantes. Un deportista puede visualizar un movimiento, un músico puede imaginar una interpretación, una persona puede ensayar mentalmente una presentación, un emprendedor puede imaginar cómo explicará su producto y un estudiante puede visualizarse realizando correctamente un examen. La imaginación no sustituye la acción, pero
pero puede formar parte del entrenamiento, y esto cambia completamente la forma de interpretar la propuesta del libro. No se trata de sentarte 10 minutos a imaginar dinero y esperar que el universo lo deposite en tu cuenta. Se trata de utilizar la visualización para familiarizarte mentalmente con una conducta que quieres ser capaz de ejecutar. Pero para entender realmente cómo podría aplicarse esto en la vida cotidiana, vamos a llevarlo a una situación que probablemente muchos de nosotros conocemos demasiado bien. Imagina que quieres empezar algo nuevo. El ejemplo del emprendedor. Volvamos al ejemplo del capítulo. Quieres empezar un proyecto, te levantas motivado, piensas, hoy voy a comenzar, pero aparece inmediatamente y si fracaso, y si nadie me compra, y si pierdo dinero, y tu cuerpo reconoce esa sensación. Entonces decides no actuar. Ahora imagina una estrategia diferente. Antes de empezar, cierra los ojos durante unos minutos, pero esta vez no visualizas solamente el resultado final. Visualizas el proceso, te imaginas enviando el primer mensaje, haciendo la primera llamada, publicando, recibiendo una respuesta negativa y aún así continuando. Eso es importante, porque si solamente visualizas el éxito perfecto, puedes crear una fantasía, pero si visualizas también el proceso y las dificultades, estás preparando tu mente para actuar cuando aparezcan. Y aquí hay una idea que me parece todavía más poderosa. No necesitas sentirte como la persona que ya consiguió el resultado. Necesitas empezar a comportarte como la persona que está construyendo ese resultado. Y justamente aquí aparece el verdadero giro del capítulo, porque cuando empiezas a entender cómo el pasado puede influir en tus expectativas emocionales y decisiones, también empiezas a darte cuenta de que muchas veces el futuro que tenemos ya está siendo construido por nuestras propias respuestas. Y eso nos devuelve directamente el concepto central de este capítulo: vivir en el pasado mientras creemos que estamos mirando hacia el futuro. Vivir en el pasado, que es tu futuro. Ahora entendemos mejor el título de esa parte del capítulo: vivir en el pasado, que es tu futuro. Porque si cada nueva situación la interpretas utilizando exactamente las mismas asociaciones, emociones y conductas que utilizaste anteriormente, es bastante probable que termines produciendo resultados parecidos. Es como utilizar el mismo mapa y después sorprendente porque llegaste al mismo lugar. Una persona que siempre evita las conversaciones difíciles probablemente seguirá teniendo los mismos problemas. Una persona que siempre gasta cuando está ansiosa probablemente seguirá teniendo los mismos problemas financieros. Una persona que siempre abandona cuando algo se vuelve difícil probablemente seguirá acumulando proyectos inconclusos, y una persona que siempre piensa después lo hago puede terminar construyendo una vida llena de cosas que nunca empezó. Y entonces aparece la pregunta: ¿qué pasaría si hoy interrumpes el patrón? No mañana, no el lunes, hoy. Porque romper un patrón no significa solamente dejar de pensar en el pasado, también significa aprender a estar completamente presente en lo que estás haciendo. Y precisamente ahí aparece otra idea fascinante del capítulo: los llamados tres grandes. Los tres grandes cuando el entorno manda sobre ti. El autor habla también de los llamados tres grandes: el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y la idea es que muchas veces nuestras experiencias quedan completamente determinadas por ellos. El entorno determina lo que vemos, el cuerpo determina lo que sentimos y el tiempo determina lo que esperamos. Pero existe un estado en el que ocurre algo diferente. Seguro te ha pasado. Estás editando un video, estás dibujando, estás programando, estás entrenando, estás trabajando en algo que realmente te interesa y de repente miras el reloj y han pasado 2 horas. No estabas pensando qué hora es, qué está pasando en Instagram, qué voy a hacer mañana, simplemente estabas ahí, completamente absorbido. Eso se conoce como flow o estado de flujo. Y lo curioso es que cuando dejamos de estar pendientes del pasado, del futuro y del reloj y de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, aparece un estado en el que nuestra atención parece quedarse completamente absorbida por lo que estamos haciendo. Y eso es precisamente lo que vamos a entender ahora. El flow, cuando el presente se vuelve todo lo que existe. El concepto de flow fue popularizado por el psicólogo Mihail Csikszentmihalyi, y actualmente existe una investigación científica que intenta comprender qué ocurre en el cerebro y el sistema nervioso durante estos estados de abstracción profunda. La investigación describe el flow como un estado caracterizado por la atención intensa, sensación de control, pérdida parcial de la autoconciencia y una alteración de la percepción del tiempo. Y fíjate lo curioso: cuando estás completamente concentrado en una actividad, disminuye muchísimo el espacio mental disponible para estar rumiando sobre el pasado o anticipando constantemente el futuro. No necesitas viajar al pasado, no necesitas imaginar 10 años hacia adelante. Está completamente involucrado en lo que está haciendo. Estás presente y quizás por eso después de una buena sesión de trabajo profundo puedes sentirte diferente. No porque hayas escapado mágicamente de tu cuerpo, sino porque durante un periodo de tiempo tu atención estuvo completamente comprometida con una tarea. Y después de recorrer todo este camino, desde el condicionamiento de Pavlov hasta los hábitos, las emociones, la visualización y el estado de flow, podemos juntar todas las piezas, porque en el fondo todo este capítulo nos está llevando hacia una sola pregunta:
Y aquí está el verdadero mensaje del capítulo. Después de analizar todo esto, creo que podemos resumir el capítulo en una sola pregunta. ¿Estás diseñando tu comportamiento o simplemente repitiendo tu programación? Porque el pasado puede enseñarte, pero tú deberías dirigir automáticamente tu futuro. Tus experiencias anteriores son información, no necesariamente son instrucciones. Que hayas fracasado antes no significa que debas fracasar otra vez. Que hayas sido rechazado no significa que siempre serás rechazado. Que hayas procrastinado durante años no significa que estés condenado a hacerlo para siempre. Que hayas vivido con miedo no significa que el miedo tenga que convertirse en tu identidad. Y aquí es donde el mensaje del autor deja de ser solamente espiritual y empieza a convertirse en algo tremendamente práctico. No necesitas convertirte en una persona de un día para otro, necesitas empezar a darle a tu cerebro experiencias nuevas. Y ahora sí, después de entender todo el mecanismo, llega la parte que realmente importa. ¿Qué hacemos con todo esto en nuestra vida diaria? Plan de acción final: romper el patrón. Y como este capítulo tiene una idea central, no quiero darte 10 planes de acciones diferentes, quiero darte uno. Y quiero que lo hagas durante los próximos 7 días. Se llama romper el modo automático. Cada día vas a hacer 5 cosas. Número 1. Detecta. Cuando aparezca una reacción emocional fuerte, no actúes independientemente. Pregúntate, ¿qué acaba de activar esto en mí? No intentes eliminar la emoción, simplemente obsérvala. Número 2. Identifica. Pregúntate, ¿esta reacción pertenece realmente a lo que está ocurriendo ahora o estoy reaccionando desde algo que aprendí anteriormente? No siempre será fácil responder, pero esa pregunta ya introduce algo importantísimo: espacio entre el estímulo y tu respuesta. Número 3. Escribe. Al final del día, escribe una situación en la que hayas reaccionado automáticamente. Por ejemplo, hoy tuve miedo de publicar mi trabajo. Después escribe: ¿qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué emoción apareció? ¿Qué habría hecho la versión de mí que quiero construir? Número 4. Ensaya. Durante 5 minutos, visualiza una situación futura que normalmente te activa. Pero no imagines únicamente que todo sale perfecto. Imagínate actuando correctamente incluso cuando aparece la incomodidad. Imagínate haciendo la llamada, publicando, estudiando, entrenando, diciendo que no, terminando el proyecto, aceptando un rechazo y continuando. No estás intentando convencer al universo, estás practicando mentalmente una respuesta diferente. Número 5. Ejecuta. Y aquí está la parte que no puedes saltarte. Haz una acción real, una, pequeña, pero real, porque puedes visualizar durante horas, puedes meditar, puedes escribir afirmaciones, puedes pensar positivamente, pero si mañana vuelves a comportarte exactamente igual, el patrón sigue intacto. El objetivo no es sentirte diferente primero, el objetivo es empezar a actuar diferente y permitir que tu cerebro aprenda una nueva respuesta. Ese es el verdadero experimento. Durante 7 días, detecta el patrón, identifica de dónde viene, escríbelo, ensaya una respuesta nueva y después ejecútala en el mundo real. Conclusión. Quizás cambiar no consiste en destruir quién eres, quizás consiste en dejar de repetir automáticamente quién fuiste, porque tu pasado puede explicar muchas de sus reacciones, pero no tienes por qué convertirse en una sentencia. Y quizás vivir en el presente no significa simplemente disfrutar más del momento, quizás significa recuperar la capacidad de elegir tu siguiente respuesta, porque entre lo que ocurrió y lo que haces después existe un pequeño espacio, y en ese espacio está tu capacidad de cambiar. Así que la próxima vez que sientas esa vieja emoción, esa vieja inseguridad, ese miedo, esa necesidad de escapar, esa voz que te dice, ya sé cómo termina todo, detente, respira y pregúntate, ¿estoy reaccionando desde mi pasado o estoy construyendo mi futuro? Porque quizás el cambio de tu vida no empieza cuando desaparece el miedo, quizás empieza cuando sientes el miedo y por primera vez elige no obedecerlo. Y hasta aquí llegamos con este capítulo. Si este video te hizo pensar en alguna situación de tu propia vida, quiero que me lo cuentes en los comentarios. ¿Cuál es ese patrón que sientes que llevas repitiendo durante años? Puede ser la procrastinación, miedo, inseguridad, una relación, un hábito o simplemente una sensación de estar viviendo siempre en piloto automático. Déjame saberlo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, dale like, suscríbete al Plan de Vector y comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esto. También puedes echarle un vistazo a los otros capítulos de esta serie que encontrarás en el canal, porque aquí no se trata solamente de leer libros, se trata de tomar las ideas, ponerlas a pruebas y convertirlas en acciones. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes dejar de usarlo como un guión para tu futuro. Este es el Plan de Vector y apenas estamos comenzando. Your body's on time.